Muy buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Esperaremos, ¿ya? Esta vez no estoy mandando, chicos, y ustedes ya saben cuál es el... Profe, buenos días. A ver, prenda su cámara. A ver, prenda su cámara. A ver, prenda su cámara. Buenos días. Buenos días. A ver, momento. A ver, un momento, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días, chicos. Muy bien. Comenzamos con lo que están, ¿ya? Ya mandé que estoy en sala. A ver, vamos a compartir pantalla. Escalante, tu cámara. Rojas, Fano, Xiomara, Nostroza, Chávez. A ver, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Muy bien. El tema del día de hoy es el discernimiento, ¿ya? Y la libertad. ¿Han escuchado hablar de la palabra discernimiento? ¿Alguien puede decir yo? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, ¿alguien ha escuchado hablar de la palabra discernimiento? ¿Quién quiere ganar su participación? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, creo que está. Nadie, ¿ah? Sí, profesor. A ver. Discernimiento creo que es algo, o sea, creo que es algo cuando estudias, es un tema cuando estudias un poco más a fondo. Muy bien, algo dice que estudias. Ah, muy bien. A ver, chicos, por esta clave está mi cámara apagada, ¿ya? O sea, está con una gripe. Ah, sí, recién estoy recuperándome, pero no es COVID, ¿ah? No es COVID. Me saqué las pruebas, no es COVID, ¿ya? Una gripe normal es que me dio. A ver, Rojas, Cuelo, Chávez, Escalante, Fanos, Cámara, Xiomara. Profesor, en 5 lo prende, por Muy favor. bien. A ver, chicos, ¿alguien más que sabe qué es discernimiento? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie de nadie? A ver, nadie de nadie, creo, ¿ah? Muy bien. A ver. Muy bien, comenzamos, Ah, ¿ya? A Profesor, ver, sí, dime. creo que también tengo, o sea, otro A significado. ver, sí, dime, Discernimiento. para anotarte. Cuando lees la Biblia y la Biblia, perdón, y Ya, tipo entiendes, entiendes y tipo eso sería como un discernimiento, tipo entender un poco más entender un poco más. o interpretarlo. Tu apellido, Biblia corta Rambida. muy bien, Villacorta Ramírez, ¿no? Muy No, bien. Arrambide. ¿Cómo? Arrambide. Arrambide, ¿no? ¿Qué más eres? Arrambide. Otro. No, solo eso, solo Villacorta Arrambide. Muy bien. Muy bien, chicos, comenzamos. A ver, prenda su cámara, ¿sí? A ver, porque hay supervisión, ¿ah? No va a ser que entre la Miss Licia. Yo sí he pedido permiso por esta semana que iba a estar apagada mi cámara. ¿Ya? Con salud. Usted sí tiene que prender. Muy bien. El discernimiento es un camino para volver a nosotros mismos. ¿Ya? Mejor dicho, para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Y contactar la nobleza de nuestras intenciones. Nos permite ordenar amorosamente, mejor dicho, nos permite ordenar amorosamente nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestras alegrías y principalmente nos ayuda a ordenar
nuestra vida, ¿ya? Nuestra vida espiritual. ¿Por qué nuestra vida espiritual? Mejor dicho, nos ayuda a ordenar nuestra vida espiritual con Dios, a estar bien con Dios, ¿ya? A estar bien con Dios, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Distinguir el amor con el desamor, nos dice, ¿ya? De lo que proviene de nuestra bondad, de nuestro deseo de mayor bien. Nos conduce y nos respetamos y nos amamos tal como Dios nos ama. Por eso dice, ¿no? Nos conduce, nos amamos y nos respetamos tal como Dios nos ama, tal como Dios nos ama. Y nos hace aceptar la realidad donde vivimos, nos hace aceptar la realidad donde vivimos, ¿ya? Para poder descubrir el amor misericordioso de Dios, el amor misericordioso de Dios que tiene hacia nuestras vidas, ¿ya? Pero este discernimiento lo debemos tomar con cierto grado, se podría decir, de responsabilidad, con cierto grado de responsabilidad, ¿ya? Con cierto grado de responsabilidad, ¿sí? Disponemos delante de Dios tal y como estamos siendo, puede ser el acto de confianza. ¿Ves? El discernimiento es el acto de confianza, pero con Dios. Es el acto. ¿Cómo debemos mayormente pedir un discernimiento a Dios? A través de una confianza absoluta con el Padre, a través de una confianza absoluta con el Hijo, con el Hijo, con el Hijo, ¿ya? Con el Hijo. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, porque nos dejamos tocar, nos dejamos enamorar por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, ¿ya? Mejor dicho, chicos, el discernimiento, yo lo practiqué muchas veces esto. Yo lo practiqué antes de ir al convento. Yo lo practiqué desde que comencé a seguir a Jesucristo, ¿sí? El discernimiento. El discernimiento no es otra cosa de decirle a Dios, Dios mío, haz tu voluntad en mi vida, lo que mejor te parezca. Te entrego mi vida. Soy todo tuyo. Soy todo tuyo. ¿Sí? Te entrego a ti. ¿Ya? Todo. Te entrego mi profesión. Te entrego mi carrera. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Te entrego mis alegrías. Te entrego mi tristeza. Te entrego qué vocación yo quiero estudiar. Eso es discernimiento, chicos. Y Dios te va a hablar lo que quiere para tu vida mediante la oración. Mediante la oración. Mediante la oración. Sí, mediante la oración. ¿Ya? Discernir es una osadía de cara a la libertad. ¿Ves? Discernir va de la mano con la libertad, dice, ¿no? Va de la mano con la libertad. Requiere además una libertad osada. La libertad no es una fuerza ciega, ¿sí? Mayormente, chicos, a ver, esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo el discernimiento, después vamos a ver la libertad, ¿ya? La libertad no es una fuerza ciega, está cimentada siempre en la racionalidad de las cosas, ¿sí? Mejor dicho, ¿ya? Antes de hacer, prácticamente antes de ir a un hecho, antes de ir a una acción, pienso, razono las cosas que yo voy a hacer. Las cosas que yo voy a hacer. Por ejemplo, ¿no? Si yo decido estudiar una carrera, por ejemplo, psicología, ya lo pensé, que esa carrera va a ser mi futuro. ¿Ves? Pensé, razoné. Si yo decido estudiar derecho, ya lo pensé antes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Desde el momento en que nosotros nacemos, Dios nos hizo libres. Nos hizo libres, ¿ya?
Los hizo libres. La libertad tiene que ser usada. Con esto no hacemos sino jugar con uno de los términos paulinos más significativos para designar la libertad del cristiano. La libertad del cristiano, ¿ves? Por tanto, cuando yo hablo de ser cristiano, me estoy refiriendo a seguidor de Cristo. Y al ser seguidor de Cristo, prácticamente Dios y Jesucristo, desde el primer punto, desde el primer momento en que yo nazco, ya me está haciendo libres. Ya me está haciendo libre. Entonces, ¿qué significa la libertad? Dejarse conducir, dejarse llevar, dejarse guiar por el Espíritu Santo hacia la presencia de Dios, hacia sus planes, hacia sus objetivos y hacia sus metas. ¿Sí? Muy bien. Acá puse el Evangelio de Jesús. Ya es un evangelio que prácticamente, sí, de Jesús. Muy bien. Cuando Jesús vino a traer el Evangelio, nos vino a traer unas nuevas órdenes para nuestro bien. Para nuestro bien. Pero, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Cuando yo escucho la palabra de Dios, debo ser dócil de corazón. ¿Por qué dice dócil de corazón? ¿Por qué? Porque prácticamente, si yo escucho la palabra de Dios, debo ponerlo en práctica. Debo ponerlo en acción. Debo llevarlo a los hechos. Pero ¿qué pasa hoy en día, chicos? Muchas personas no somos dóciles de corazón a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces yo también me he incluido, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos un corazón de piedra. Tenemos un corazón de piedra. Eso, por ejemplo, ¿no? Yo a veces, ¿no? Me quedo a cerrar el templo, ¿no? A veces cuando falta el chico, quien cuida el templo, me quedo a cerrar. Y una vez yo le pregunté al sacerdote, ¿no? La gente se va alegre de la misa, uno se siente tranquilo porque se van en paz. Y el sacerdote me dijo, ¿no? Yo te aseguro, hermano, que hasta el día de hoy les dura la palabra. El día de mañana vuelven a ser iguales. ¿Por qué? Porque la gente solamente acá escucha la palabra, pero afuera no lo ponen en práctica. No lo ponen en práctica y tiene mucha razón, ¿ah? Tiene mucha razón, ¿sí? Por eso, chicos, ¿ya? Hay que ser dóciles de corazón. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la Casa Santa Marta de Italia, en Roma, él nos hablaba muchas veces de la docilidad del corazón en una de sus homilías, ¿no? Y una vez puso un ejemplo claro, un ejemplo sencillo, un ejemplo que para que la gente pueda entender. Él puso el ejemplo del profeta Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl tenía aproximadamente unos 35 años cuando Dios lo llamó para que le sirva, para que le sea su profeta, ¿sí? Para que pueda llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, ¿no? A todos los rincones, mayormente en Israel, ¿no? Porque los profetas por ahí iban, Israel, Roma, Italia, ¿no? Por ahí iban, ¿ya? ¿Qué pasó? Hubo un momento que Saúl empezó a desconfiar de Dios. Empezó a desconfiar de Dios, ¿sí? Saúl pensaba que mayormente Dios ya no existía, porque Dios le había dejado de hablar. Y Dios se dio cuenta, por algo es Dios. Y al ser Dios, prácticamente a él no se le puede engañar nada. A él no se le puede engañar nada.
¿Y qué pasó, chicos? ¿Y qué pasó? Dios sembró en el corazón de Saúl como una duda pequeña. Le hizo entender que Saúl había desobedecido la palabra de Dios. Había desobedecido a los mandatos de Dios. Había desobedecido a la palabra de Dios. Había desobedecido a la palabra de Dios. Y que mayormente Saúl se había inclinado para el demonio, para Satanás. Mejor dicho, que Saúl había hecho una rebelión con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y Saúl tanto se puso triste, ¿no? Se puso agónico que empezó a llorar. Que empezó a llorar. ¿Y qué pasa? Saúl se da cuenta de su error y decide volver a Dios y pide perdón. Y el Papa Francisco, eso, a través de una homilía, comienza a contar a los que asistieron a una misa en la Casa Santa Marta de Italia. En la Casa Santa Marta de Italia, ¿ya? La Casa Santa Marta de Italia es donde mayormente residen monjitas. Hoy en día ahí está el Papa Emérito, Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI, ¿ya? Muy bien, ¿ya? La libertad cristiana y la obediencia cristiana son la obediencia a la palabra de Dios. ¿Ves? Que nosotros como cristianos, nosotros como católicos nos debemos una cierta obediencia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Es tener el coraje para convertirse en nuevos discípulos, en nuevos sucesores, en nuevos apóstoles, en nuevos profetas, ¿ya? En nuevos profetas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva y por lo tanto, al estar viva, Dios está vivo. Dios está vivo, ¿ya? Y por lo tanto, esa palabra debe dar frutos en ti, tanto en tus pensamientos y tanto en tus intenciones. En tus intenciones. Hoy en día, chicos, ¿ustedes qué creen? Que las intenciones de las personas con los demás miembros del prójimo serán buenas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las intenciones de las personas hoy en día serán buenas? No, pues, Depende de la persona, ¿Por profesor. qué depende de la persona? A ver, ¿quién está hablando? Gerardo, ¿no? No, Orbeso, A profesor. ver, Orbeso, ¿por qué? Porque tanto como hay personas que son desinteresadas, hay personas que son interesadas. Por ejemplo, puede haber Juan, un ejemplo, que ayude a Pedro sin ningún interés, pero puede haber otro que se llame Saulo y ayude a Pedro por interés. A ver, muy bien, muy ¿puedo bien. participar yo, profesor? A ver, Gerardo, a ver, Ah, vamos a tener a sobre, Orbeso, sobre, ¿ya? sí, ok, A gracias. ver, te escucho. Ok. Sobre el prójimo, cuando una persona tiene a Dios en su corazón, posiblemente casi siempre o siempre actúe de una buena forma ante todos. En cambio, otra persona de que no tiene eso, o sea, a Dios en su corazón, si nunca lo hace, o lo hace, pero con ciertas personas. Claro, dice, lo hace con ciertas personas, ¿no? Mayormente, chicos, hoy en día la gente o las personas, no sé sus casos cómo lo harán visto, pero yo sí he visto en muchos casos que las personas actúan con ciertas intenciones, algunos con intereses o algunos con desinterés, se podría decir, ¿no? Desinterés, ¿ya? Mejor dicho, ¿no? ¿No? Hoy en día, las personas, por ejemplo, ¿no? Yo he visto en caso de hijos, ¿no? Yo tengo que ver a mamá y a papá porque me van a dar una herencia futuro. Me van a dar cierto dinero de su cuenta de ahorros que ellos tienen en el banco, ¿no? Yo tengo que hacer ciertas cosas porque papá me va a comprar las mejores zapatillas de marca, el mejor celular de marca, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí?
que prácticamente estamos actuando con cierto grado de interés, con cierto grado de interés, ¿ya? Con cierto grado de interés. Por eso hoy en día, chicos, dice que mayormente la palabra de Dios es una cajita de sorpresas. ¿Por qué decimos que es una cajita de sorpresas? Porque mayormente tiene un mensaje para todos los cristianos. Tiene un mensaje para todos los cristianos. Dios nos habla a través de su palabra, pero a cada uno en distintas maneras. A cada uno en distintas maneras. Por ejemplo, tendrá un mensaje para Gerardo, otro mensaje para Xiomara, otro mensaje para Orbeso, ¿no? De distintos modos, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, acá vamos a tallar un tema muy primordial también que nos habla, la libertad, ¿ya? Dios, desde el primer momento en que nacemos, nos hace libres, nos hace libres, ¿ah? Eso es una alegría para todos los cristianos. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, ustedes que escuchan noticias, a ver, ustedes que escuchan noticias, ¿en qué país o en qué parte del mundo las personas Afganistán. están? ¿Dónde? ¿Dónde? En Afganistán, profesor. Afganistán, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? Los talibanes tomaron el control de todo ya de Kabul, también la capital principal, creo, Los de Afganistán. talibanes, ¿no? ¿Y cuál es la prohibición de los talibanes? ¿Qué prohíben? A ver, Prohíben, Casi todo sobre las mujeres. ¿cómo? profesor, te prohíben comer puerco, no puedes ver televisión y no puedes tener imágenes colgadas en tus paredes. Se llama la ley Sharia, creo, algo así. Muy bien. Los talibanes, chicos, es considerado mayormente un grupo terrorista, pero mayormente vienen de Kabul, ¿ya? Mayormente son considerados también una religión. En ese caso, no hay libertad. En ese caso, prácticamente, todos nosotros, incluyéndome yo, estaríamos muertos en Afganistán, ¿no? ¿Por qué? Tienen prohibiciones, ¿ah? Este grupo terrorista ya gobernó hace 20 años. Las mujeres, sí, dime, Villacorta, ¿deseas hablar? Sí, pero también tiene demasiadas provisiones a las mujeres. Literalmente ella no sería, o sea, la mujer, sería tipo como una cosa. Porque primero ¿Cómo, les cómo? prohíben, o sea, que le están prohibiendo demasiadas cosas a las mujeres, o casi todas. Claro, Las mujeres, Profesora, pintarse, ya las ponerse mujeres no pueden zapatos salir sin altos, un hombre. cubrirse todo, claro. casarse con un Profesor, hombre obligatoriamente. Así que, profesor, también, o sea, Dime. profesor, los talibanes cuando ingresaron dijeron que no iba a haber nada de eso, pero ya están cerrando todas las escuelas, ya están quitándole los trabajos a las mujeres y se los están dando a Claro. hombres en el sur. Sí, sí te escucho. Muy bien. Profe, Sí, sí, dime. Sí o sea, prácticamente Afganistán ya se volvió como un país machista. Claro, un país machista, chicos, ¿no? no Ahí, soy un machista, profesor, porque están, o sea, aparte de las mujeres, que, o sea, fue demasiado. O sea, están prohíben más cosas, están que dan mucho favoritismo a los hombres. Demasiado. claro, ¿no? Tú te has dado cuenta, por ejemplo, las imágenes, las últimas, ¿no? Es una pena. La gente cómo ha llenado el aeropuerto, ¿no? Queriendo escaparse, ¿no? Colgándose de los aviones, ¿no? ¿Por qué? Por miedo a este grupo terrorista que prohíben que las chicas tienen que andar prácticamente tapado todo su cuerpo desde su cabeza, ¿no? Desde su cabeza. Que las mujeres prácticamente tienen que salir acompañado de un varón, ¿no? De un miembro de su familia. Que las mujeres prácticamente
no tienen que pintarse las uñas y si lo pintan, Se prácticamente amputan los dedos. lo amputan los dedos, ¿no? Lo amputan los dedos. Las mujeres que prácticamente engañan a sus maridos deben morir lapidadas, ¿no? Decapitadas, que prácticamente las mujeres no van a tener acceso a la educación. Esto es lo peor también, ¿ah? Que las mujeres no van a tener acceso a los centros de salud. Imagínate, ¿ah? Imagínate, tanto es este pensamiento radical que prácticamente en esa parte no hay libertad. No hay libertad. Y hasta el propio Estado de Afganistán tuvo que escaparse. Mira, hasta el mismo presidente tuvo que escaparse. Tanto fue el temor a este grupo terrorista que hasta las mismas autoridades se fueron a Europa escapando. Por eso, chicos, hay que rezar mucho, ¿no? Por estas personas que vienen pasando momentos de persecución. Ahora, las religiones, los misioneros que están ahí, las embajadas, les han abierto las puertas para que ellos puedan refugiarse. La iglesia. Y la iglesia está pidiendo, los misioneros que están ahí, están pidiendo que intercede Estados Unidos y puedan acoplar a ciertas cantidades de gente para que se acoplen dentro de las embajadas. Pero ¿qué están haciendo los presidentes? Están mayormente a sus embajadores retirando. A sus embajadores se están retirando. Y el Papa está viendo esto, cómo ayudar en Afganistán, ¿no? Porque los misioneros, las congregaciones de los misioneros, de los sacerdotes y de las religiosas, están mandando aviones para que retiren también a su gente. Para que retiren a su gente. ¿Ves? Tanto es el temor, donde mayormente en esa parte no hay libertad. Nosotros nos debemos sentir a gustos, nosotros nos debemos sentir prácticamente satisfechos. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos libertad, pero otras personas no lo tienen. No lo tienen, ¿ya? El ser humano es libre para decidir, pero que ser libre significa tener la posibilidad de escoger entre varias opciones. El tener libertad conlleva a la responsabilidad de hacer lo que nos lleve a nuestra realización personal. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Quién dice yo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se quiere ganar su nota? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Se rinden? Profe, lo que yo sé es que la libertad cumple una serie de valores, una serie de reglas, por ejemplo, el auto, ¿cómo se dice? El auto, perdón por la bulla, cumple con los valores, por ejemplo, como que poder sostenerse uno mismo, ¿no es cierto? Ser libre, o sea, ya dejar de ser dependiente de alguien, pero poder mantenerse a uno mismo. Mientras que el libertinaje es como que saltarse esas reglas y creer que estás cumpliendo. O sea, a veces se confunde mucho con la libertad. Por ejemplo, muy bien. A ver, su apellido para anotarte. A ver, su apellido. Martín. ¿Qué es San Martín? ¿Qué es San Martín Morales. Martín. Martín, ¿no? Profe, yo también puedo participar. A ver, apellido. Profesor, yo también puedo participar. ¿Tu apellido? ¿Quién está diciendo? Perea. Perea, a ver, Perea, te escucho. A ver, que la libertad es como un concepto más simple, que puedes tú pensar con conciencia según de tu propia voluntad. Y el libertinaje es todo como tipo lo contrario. Es la actitud irrespetuosa contra la ley. Ya, ok.
Sí, profesor. Sí, sí, muy bien. Profesor, yo también puedo participar. A ver, tu apellido. Y nosotros, Celis. A ver, y nosotros, Celis. Bueno, para mí el libertinaje es como la enfermedad de la libertad. Es el abuso de nuestra libertad, no para hacernos crecer como personas, sino para deteriorarnos. Muy bien, Por muy bien. ejemplo, Sí, dime, te escucho. no, profesor. Muy bien, a ver, un momento. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. Muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien. Eso es la libertad, ¿ya? Mayormente no confundamos con la palabra libertinaje, ¿sí? Libertinaje es mayormente tomar, ¿no? La libertad en exceso, ¿sí? La libertad en exceso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? La libertad desde el primer momento en que nacemos, Dios nos da la libertad, pero ¿qué pasa, chicos? Pero ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, si yo voy a una fiesta, y comienzo a beber hasta el último momento, comienzo prácticamente a drogarme, ¿será libertad o libertinaje ese aspecto? ¿Ah? Es libertinaje. Libertinaje. Muy bien, libertinaje, ¿sí? Es libertinaje, ¿ya? Eso es libertinaje, ¿sí? Eso es libertinaje, ¿ya? Muy bien. A ver. El Papa Francisco nos habla sobre la libertad cristiana y la obediencia, ¿no? El Papa Francisco nos habla sobre la libertad cristiana y la obediencia, ¿no? Que prácticamente el cristiano debe ser obediente a la palabra de Dios, es el Papa Francisco, ¿ya? Y nos recuerda la docilidad a la palabra de Dios, ¿no? A la escucha y a la obediencia de la palabra de Dios, ¿ya? Y es tener el coraje de convertirse en nuevos discípulos, en nuevos discípulos. ¿Por qué dice esto el Papa Francisco? Que mayormente nosotros nos volvemos mensajeros a la palabra de Dios. Nosotros nos volvemos obedientes a la palabra de Dios, obedientes, ¿ya? Obedientes. Para eso es importante discernir lo que Dios quiere en nuestro aspecto de vida personal, ¿sí? En nuestro aspecto de vida personal, ¿ya? En nuestro aspecto de vida personal, ¿ya? Pero debemos guiarnos por el Espíritu Santo. Debemos conducirnos, dice el Papa Francisco, a través, nuestro guía debe ser el Espíritu Santo, ¿ya? Porque nos va a ayudar a discernir lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿ya? Muy bien. A ver, acá mayormente el discernimiento nos va a hablar también de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Ya? A ver, el Evangelio mayormente nos dice que es novedad. El Evangelio mayormente nos dice que es novedad. La revelación es no. Nuestro Dios es un Dios que siempre hace cosas nuevas a través de su santa palabra, ¿sí? Y nos pide una docilidad de corazón. En el Evangelio Jesús es claro y específico y muy sencillo y sobre todo con nuevas órdenes, dice, ¿no? Con nuevas órdenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque mayormente todo cristiano que escucha la palabra de Dios siempre está llamado a la docilidad de corazón, ¿ya? Está llamado a la docilidad de corazón, ¿sí? Mayormente, ¿alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Yo la verdad, profesor, creo que no, porque ¿Por qué no? A ver. Aunque intente ser lo más bueno posible, la única persona que va a ser completamente perfecta va a ser Dios.
Claro, ¿no? El único es Dios, ¿no? Dios. A ver, ¿alguien más dice yo? ¿Somos obedientes? A mí me costó ser obediente, ¿ah? A la palabra de Dios. Quizás ya sea por el mundo donde vivimos, ya sea mayormente, ¿no? Por la tecnología, que muchas veces me domina el pensamiento del ser humano. Muchas veces vivimos apegados a ciertas circunstancias de la vida, ¿no? Muchas veces cuesta eso, ¿no? Muchas veces cuesta eso, ¿sí? ¿Ya? A ver, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, seguimos, ¿ya? El término como, mayormente chicos, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, pero no hacemos la voluntad de Dios, somos como un trozo viejo, dicen, ¿no? Como una ropa vieja, ¿no? Que anda con huecos, ¿no? Siempre somos así, que estamos dispuestos a caer en cualquier momento de nuestras circunstancias o en cualquier momento de nuestras vidas. En cualquier momento de nuestras vidas. Por eso nos dice, ¿no? A veces somos como Saúl, ¿no? Como Saúl, que ya tanto la tecnología, que ya tanto algún aspecto de la vida nos va a volver, vamos a volver a desconfiar de Dios, ¿no? Profesor, Sí, dime, Rojas. yo que sepa, la tecnología no tiene la culpa de nada. Que una persona sea desobediente de por sí ya es otro problema. No es culpa de la tecnología. La tecnología no te está diciendo, ven, desconfía de mí o haz esto. Técnicamente es culpa Muy de las bien, personas, Rojas. no de la tecnología. Claro, ¿no? Muy bien, Rojas, muy bien pues ahí, por fin hablaste, Coelho, por fin hablaste. Dos semanas que no hablabas, ¿ah? Oh, Dios, con razón está haciendo sol, ¿ya? Por eso, chicos, ¿sí? Por eso, chicos, ¿ya? Muy interesante el punto de vista de su compañera Coelho, ¿sí? Muchas veces, a veces vivimos ocupados de la tecnología, ¿no? Muy apegados. Somos muy dependientes de la tecnología, pero eso hace que muchas veces también nos olvidemos de Dios, ¿sí? Nos olvidemos de su palabra, nos olvidemos de su mandamiento, nos olvidemos de su mandato. Muchas veces hace eso, chicos. Muchas veces hace eso, ¿ya? Muchas veces, ¿sí? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, ¿se entiende? Sí, profesor. Muy bien, chicos. A ver, a ver. Ahí está. A ver. Muy bien, ¿ya? Seguimos. Esta semana he estado recién recuperándome, chicos. Sí, desde el sábado está un poco delicado. Muy bien. ¿Ya? Ya estoy mejorcito. Nomás quería recuperarme ya. De los 100% estaré ya unos 90% mejorcito. Muy bien. A ver, tenemos la libertad religiosa. ¿A qué se refiere cuando yo hablo de libertad religiosa? ¿Alguien sabe? ¿A qué se viene a la mente cuando yo hablo de libertad religiosa? Puedes escoger a qué religión o a qué lugar pertenecer, por ejemplo. Puedes escoger si ser católico o ser cristiano. Muy bien, Orbeso, Villegas, ¿no? Libertad religiosa, ¿no? A ver, chicos, antes que acabe, termina este Zoom, vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? ¿Queda claro? Nos queda menos de un minuto, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? Con el mismo código del 1 al 6. Eso es el código hasta diciembre. Eso es el código hasta diciembre, ¿ya? Por eso no estoy mandando, no, chicos, ya entren a la clase, ¿no? Porque eso ya lo saben. Ya del 1 al 6, ¿ya? Vuelven a entrar a la clase, ¿sí? Porque nos queda todavía 20 minutos. 20 minutos, ¿ya? Muy bien, vuelven a entrar a la clase, a la plataforma. Muy bien, tiene razón su compañero Orbeso Villegas, chicos. ¿Sí? Desde el primer momento en que nacemos, Dios nos hizo libres. Y nos hizo libres
también para escoger a qué religión nosotros